Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Giga Experimentos. Este es el típico láser que todo el mundo tiene o puede adquirir. Realmente no son muy caros, son bastante económicos y bueno, pues son capaces de hacer algunas cositas como encender cerillas. No en todos los casos y a veces cuesta bastante, pero son capaces de hacerlo. Y este es el Monster Laser, el láser más potente del mundo. Y si no, bueno, pues de los dos más potentes. Bueno, fuera bromas, es capaz de hacer efectos luminosos increíbles, pero en este vídeo vamos a centrarnos solo en la función de láser que quema, láser azul, que funciona exactamente a 1,21 gigavatios de energía gracias a un condensador de flujo que he instalado en su interior. Y ahí lo vemos, en una micromilésima de segundo ha conseguido explotar el globo. Vamos a intentar romper esta brida al más estilo James Bond. Estamos esposados y ahí nos estamos jugando la vida, pero todo es por la ciencia. Y efectivamente hemos conseguido liberar simplemente con la ayuda de nuestro super rayo láser. Vamos a seguir poniéndolo a prueba. Aquí tenemos una pajita, bombilla, popote. Ya sabéis, en cada país se llama de una forma o manera. Y vamos a intentar cortarla. Pondremos en la parte superior una pelotita. Así cuando caiga, pues bueno, será la señal que ha sido cortada. Ajustamos el láser y comenzamos a cortar. El corte ha sido realizado, pero parece que ha habido un pequeño problema porque tal como cortaba se ha vuelto a fusionar. Vamos a poner esta lupa que concentrará el láser en un punto más pequeño para así conseguir una mayor potencia por pulgada. Ahora vamos a poner este humidificador en la trayectoria del láser para poder ver con claridad el recorrido que hace desde su inicio hasta el objetivo. Ahí lo vemos perfectamente, yo creo que así va a lucir mucho más y procedemos al segundo corte. Pero volvemos a tener el mismo problema, se vuelve a fusionar el plástico derretido, pero bueno, el corte fue realizado sin problema. Aquí tenemos la parte de arriba de nuestra pajita, popote o bombilla. Pelotita no consiguió caer, pero no os preocupéis. Aquí tenemos un palito de helado que también vamos a intentar cortar. Procedemos y ya. Ahí vemos en una cámara un poquito más cercana cómo el corte se ha producido, pero no hemos conseguido dejarlo en dos piezas. Sí que hemos debilitado muchísimo la estructura de la madera, pero bueno, quizás hace falta un poquito más de plutonio y un poquito más de energía. De todos modos, bueno, ha hecho un buen trabajo. De todos modos, funciona muy o mucho mejor en materiales oscuros que en materiales claros. El rojo creo que es un buen material, es un color bastante oscuro, pero bueno, parece como que no ha conseguido cortar la madera. ¿Conseguiremos encender la vela? Efectivamente, la vela sí que hemos conseguido encenderla y bueno, sería un mechero un poquito grande, pero yo creo que funcional para encender las velas de nuestra casa a distancia y de forma automática. Lo siguiente son cerillas. Ya sé que es un clásico en este tipo de experimentos, pero vamos a proceder a encender una y luego varias con el mismo haz de láser. Bueno, este láser tiene la función que puede hacer disparos en un punto concreto o puede hacer un recorrido que nosotros le indiquemos. En este caso hemos hecho el punto directo, el disparo fijo y hemos encendido una sola cerilla. Pero ahora vamos a poner 4 cerillas en 4 posiciones distintas. Independientemente de donde estén, el láser lo vamos a programar para que encienda una a una todas ellas. Y ahí lo tenemos, hemos conseguido encender todas ellas. Esto nos da la posibilidad de poder efectuar dibujos o cualquier otra cosa que si queréis puedo hacer un vídeo grabando madera con Pokémon, memes o vuestro nombre si queréis.
dejadme en los comentarios si queréis que haga ese vídeo. Aquí vamos a intentar cortar una cuerda y aunque lo esté pasando a cámara rápida, fueron como 4 o 5 segundos lo que hicieron falta para poder cortarla sin problema. Cuerdas más gruesas no lo sé, pero podemos probarlo también. Esto es serrín de mis proyectos, de mis vídeos que a veces me guardo por si acaso. Pues vamos a intentar encender este pequeño montoncito de serrín. Ajustamos, en este caso vamos a usar el disparo centrado y humo sale, pero vemos que no llega a salir fuego. Para ello pondremos un par de cerillas ahí como enterradas en el serrín y ahora volvemos a proceder el disparo y sí que ha conseguido en esta ocasión encender esta pequeña mini hoguera de serrín. Por lo tanto tenemos un mechero para ir de acampada o nuestras excursiones y encender pues eso, una buena fogatita para cocinar. Pólvora negra, vamos a ver qué tal se comporta, si es similar al serrín, o sea, volveremos a hacer el disparo centrado, pero lo dicho, ahora con pólvora negra. Bueno, básicamente ha sido instantáneo la reacción al calor producida por nuestro láser. Enseguida ha empezado la combustión. Vamos a hacer otra prueba y vamos a hacer una toma de más cerca para ver si conseguimos ver la reacción con más detalle. Y sí, pese a haber muchísima luz producida por el láser, yo creo que ha sido una reacción alucinante. Todos los domingos a las 11 de la noche, a partir de ahora, vamos a tener nuevo vídeo aquí en el canal de Llega Experimentos. Recuerda darle a like, suscribirte, compartir y comentar. Nos vemos la semana que viene en Llega Experimentos.